Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline Galindo, asesora académica de Ingeotec. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de tableros eléctricos residenciales e industriales. La ponencia el día de hoy estará a cargo del ingeniero electricista Harry Casquino. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas que tengan, el ingeniero les contestará al finalizar. Buenas noches, ingeniero, le doy el pase. De todos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de tableros eléctricos residenciales e industriales. Un tema muy fundamental al inicio de cada etapa de cierta instalación o conexión. Las preguntas al final, ¿ok? Bueno, como les decía, un punto muy importante porque aquí inicia todo. Ya estaremos hablando de tableros generales, también de distribución, entre otros, ¿no? Parte de la definición de estas es como que muy primordial. Bueno, hablando del tablero eléctrico, tenemos como definición que un tablero eléctrico es una caja o a la vez un gabinete también, que contiene los dispositivos de conexión, maniobra, otro punto de comando, también puede ser medición, protección, alarma y señalización. Esto más que todo está basado en las cubiertas y soportes correspondientes para cumplir una función específica dentro de un sistema eléctrico. Lo más básico, ¿no? Podemos tener tableros que pueden ayudar desde el punto de vista desde la distribución, desde el comando, también tableros de protección, incluso tableros sofisticados ya para cierta área, ¿no? Dependiendo de la característica y la norma que establece. Las cuales de estos a nosotros nos van a garantizar la seguridad de los operarios, sobre todo de las instalaciones eléctricas, las cuales se encuentran ubicadas, ¿no? Y también dónde se encuentra ubicado según el área de estas actividades. Al punto importante, nos pasamos a esto como indicador en la figura, que todo esto se basa desde un punto principal por las acometidas o los puntos donde estas inician, ¿no? Hablamos de la red, estamos hablando de una red de 50 a 100 kilowatts, incluso pueden ser menores o mayores, dependiendo del tipo de uso. Todo esto siempre y cuando teniendo un criterio a la capacidad que se pueda llevar, sobre todo a la ejecución y a la proyección de estas. Hablemos de la red de área. La red eléctrica siempre va a estar como parte principal, la cometida área o también puede ser subterránea, dependiendo esto de la norma. En algunos países esto varía, ¿no? La mayoría son aéreas, otras que son subterráneas. Luego pasamos a una caja de transformador de densidad, que esta nos va a transformar. Este nos puede como que elevar o disminuir también. En este caso nos disminuye para luego pasarnos a una caja de medidor. Y finalmente nos llega a nuestro tablero principal o a nuestro tablero general. En este caso pasemos a una acometida que simplemente es para una zona residencial o un tablero muy básico, ¿no? Se podría decir que se utiliza en las residencias, en los domicilios, en los apartamentos, departamentos. Tenemos en secciones de suministros monofásicos, suministros trifásicos. Sabemos muy bien que el suministro monofásico puede ser 220 voltios, en otros países 110, y esto varía, ¿no? Por otro lado tenemos suministro trifásico, también que es de 380 voltios, también vamos a tener de 220, incluso de 440, dependiendo al área. Todo eso pasa por un medidor, también vamos a tener protección térmica, también protección diferencial, que es lo fundamental que debería llevar un tablero. Bueno, en este caso nosotros debemos tener en cuenta que el interruptor principal es una termomagnética bipolar o tetrapolar. Según el suministro, ojo, según el suministro, el interruptor diferencial puede estar en el tablero principal o en el tablero seccional, también se le podría llamar distribución, sobre todo dentro de la vivienda, ¿no?
Por el lado derecho tenemos una referencia imagen. Ya la mayoría de nosotros conocemos el cómo se interpreta todo esto. Rápidamente pasamos a la clasificación de los tableros. La clasificación de los tableros eléctricos, necesariamente, esto inicia desde la ubicación y lo otro, la función, ¿no? ¿Dónde lo ubicas y para qué? O sea, ¿para qué lo vas a ubicar ahí y qué función va a cumplir? Por otro lado, tenemos según el uso de la energía eléctrica. ¿A qué red te estás conectando, no? Ya hablemos de voltajes. Quizás sea solamente 220 voltios, puede ser 380 voltios, 440, incluso 110 voltios, ¿no? Incluso hay tableros que se especifican con corriente continua, netamente para distinto tipo de área, ¿no? Por eso es que esto se basa básicamente según su ubicación y según su función. Para segundo, pasar como el uso de la energía eléctrica, ¿no? Hablemos de uno, de los tableros generales. Los tableros generales, básicamente, como su nombre lo dice, son los tableros principales en las instalaciones. Bueno, las cuales en estos, ellos van a estar montados los dispositivos de protección y maniobra que también protegen los alimentadores. Por otro lado, también nos van a permitir, sobre todo, operar toda la instalación interior de forma conjunta o fraccional. Hablemos de la forma conjunta, en la cual nosotros le podemos, eh, desde una troncal, poder bajar todo ese fluido eléctrico, ¿no? Por otro lado, podemos tener una zona fraccionada, donde podemos dividir dividir de estas como una fracción, teniendo como que una línea y otra, dependiendo a qué área se va, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los tableros generales auxiliares. Los tableros generales auxiliares, básicamente, estas van a ser alimentadas desde un tablero general, es un punto muy importante, o sea, prácticamente sería la derivación de estas. Como ya les había explicado, una línea, esta sería una línea del tablero general y desde ellos se protegen y también se operan, ¿no? En este caso, los alimentadores que alimentan tableros, básicamente se les podría decir tableros de distribución. Pero estas son los auxiliares de los generales. Por otro lado, vamos a tener los tableros de distribución. Los tableros de distribución, básicamente, ya esto contienen dispositivos de protección y ya de maniobra, las cuales nos van a permitir a proteger, incluso operar directamente los circuitos que están divididos. La instalación o una parte de ella que pueden ser alimentados desde un tablero general. O también puede ser desde un tablero auxiliar, ¿no? Directamente desde el empalme o hacia la troncal. Ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, es así como se muestra, es de referencia. Incluso ahí tenemos un conector Menex todavía, para una derivación, ¿no? Un tablero bien estipulado, ¿no? Con la normativa IEC, y también correspondiente a su plan eléctrico para poder interpretar y hacer la lectura correspondiente para el trabajo adecuado y correcto. Por otro lado tenemos los tableros de paso. Los tableros de paso, básicamente, estas también contienen fusibles, cuya finalidad va a ser, como nosotros sabemos, es proteger derivaciones por su capacidad de transporte, a las cuales no pueden ser conectadas directamente al alimentador o subalimentador. También puede tener una línea de distribución de la cual está tomando. Básicamente, un tablero de paso a nosotros nos va a ayudar a proteger derivaciones. Si hablemos de sublíneas, sublínea 1, sublínea 2, sublínea 3, esa nos ayuda a proteger de esas y así no tener un problema futuro o tener una avería, ¿no? Básicamente eso nos ayuda a protegerlas. Los tableros de comando. Los tableros de comando son dispositivos que van a contener protección de maniobra, también nos van a permitir proteger, y lo más importante es que operar en formas simultáneas sobre artefactos individuales o grupo de artefactos pertenecientes a un mismo circuito. Incluso esto puede manejarse por distintos circuitos dependiendo a la automatización o al proceso que está ejecutándose, ¿no?
Esto ya va a depender según la configuración o el tipo de programa que se establece. Incluso desde aquí podemos partir con simplemente arranque motores, variadores de frecuencia, incluso desde la misma interpretación para esta en el panel de control que nos puede ayudar utilizando los pulsadores, ¿no? Y también con los indicadores que podemos tener ahí. Y como referencia de imagen, ahí tenemos bastantes pulsadores, también tenemos pilotos y una manera, ¿no? Más abajo también tenemos un amperímetro, pues, en algo. Tableros centro de control. Los tableros de centro de control, estas ya a nosotros nos contiene dispositivos de protección y de maniobra, únicamente dispositivo de maniobra. Estos son mecánicos ya. Es donde, por eso se lo llama, ¿no? Maniobra, ¿no? Es donde el operario o el personal capacitado lo maniobra y le permite la operación de grupos de artefactos en forma individual. También el seccionamiento como líneas desarrolladas a esto. También vamos a tener un conjunto o también en subgrupos, ¿no? De forma programada o no programada. Esta puede ser también automatizada, no automatizada. Actualmente la tecnología nos permite bastante esto y existe una infinidad de accesorios y productos que prácticamente nos ayudan y sobre todo el intercambio de horas hombre, cambiadas por horas máquina, ¿no? Así reduciendo costos. Tableros de alumbrado. Bueno, prácticamente esto también se puede ver como un tablero empotrado, pero simplemente con secciones para poder alumbrar. Básicamente, esto es un elemento que sirve para controlar o dividir circuitos de una instalación eléctrica, la cual también es posible alimentar, controlar diversos centros de carga. Aquí básicamente nosotros vamos a tener interruptores termomagnéticos, ya sea bipolar o unipolar, que simplemente active y desactiva, ¿no? Pero esto más que todo se desarrolla en lugares como almacenes, puede ser también estadios, aunque también se lo puede automatizar. Pero un tablero de alumbrado es muy básico, sobre todo por las mismas cargas que estas consumen, ¿no? Los tableros de fuerza. Los tableros de fuerza nos va a ayudar a nosotros bastante a poder, sobre todo, interpretar en los sistemas de máquinas, o puede ser motores, puede ser fábricas, puede ser plantas, la cual esto nosotros debemos de tener en cuenta que es un centro de carga, también es un tablero metálico que contiene una gran cantidad determinada de interruptores termomagnéticos. Generalmente esto se emplea para la protección y desconexión de pequeñas cargas. Estas cargas pueden ser eléctricas y alumbrado, ¿no? En este caso, un tablero eléctrico se concentra exclusivamente en interruptores para alumbrado. ¿Qué tenemos que entender? Que el tablero de fuerza nos ayuda bastante, sobre todo a manejar, como su nombre lo dice, ¿no? Fuerza. Manejar las cargas. Y estas cargas son normalizadas en lo que es en el tema de los amperajes. Es por eso que se habla de interruptores termomagnéticos, porque estas trabajan según el amperaje, ¿no? Nosotros sabemos que existe de 16, de 10, de 40, de 63, dependiendo del tipo de circuitos. Esto nos va a ayudar a nosotros a soportar interruptores termomagnéticos monopolares, bipolares o tripolares. Eso es en cuanto a tableros de fuerza. Por otro lado, vamos a tener los tableros de control. Y en los tableros de control, nosotros básicamente tenemos que entender que ya no es un tablero común, es una herramienta, es un centro que nos va a ayudar a controlar todo el sistema operativo o toda la producción que se establece, ¿no? Ya podría ser una fábrica, una planta o mismamente un proceso industrial. Esto es una herramienta de diagnóstico, también nos ayudará a monitorear, es algo permanente de determinados indicadores de información, ha sido y es la base que nos va a mantener a hacer un buen control. Por otro lado, tenemos que saber que en todos estos casos el tablero permite a través de estos, con un color de las luces o de las alarmas,
ser el disparador para la toma de decisiones. En todos los ejemplos es fundamental definir que los indicadores a monitorear. En un tablero de control nosotros lo que vamos a encontrar pulsadores, vamos a encontrar indicadores LED, prácticamente serían las señalizaciones. También vamos a encontrar contactores, vamos a encontrar relés, guardamotores, incluso podemos encontrar solamente módulos que nos ayuden, sobre todo a los indicadores de estas, ¿no? Sobre todo para la operación que se puede desarrollar con estas, con variadores de frecuencia, arrancadores de estado sólido y mismamente los indicadores también como de voltaje, amperaje, incluso la frecuencia. Cabe indicar de que en los tableros de control nosotros podemos encontrar una gran cantidad de conductores eléctricos. Podemos encontrar conductores incluso desde los milímetros cuadrados, incluso establecidos en AWG, dependiendo a esta, ¿no? Normalmente en los tableros de control se utiliza el conductor AWG 18, 16 para la instalación de estas, porque el voltaje en donde se va a trabajar son 220 voltios para el tema de control, o también puede ser 380, siempre en cuando los accesorios estén determinados y establecidos con este voltaje. Pero por lo general esto se trabaja con 220 voltios. También en la parte donde se trabaja con corriente continua, se establece en DC, ¿no? En el voltaje bajo, que es 24 voltios y 12 voltios. A referencia a todo esto, en un tablero de control, nosotros siempre vamos a tener un panel touch o una pantalla donde nos va a indicar bastantes parámetros para que ésta pueda ser controlada y trabajada a la vez. En el lado derecho tenemos una referencia de un tablero de control donde nosotros podemos ver pulsadores y algunos relés indicadores también. Por el lado derecho tenemos algunos, bueno, parecen, puede ser unos amperímetros, unos voltímetros. Y el tema de instalación y conexión, según los pulsadores o las manetas de 1.0, o también puede ser 1.02, dependiendo del tipo, ¿no? Pasamos al tablero de señalización. El tablero de señalización es muy fundamental porque esta básicamente son tableros eléctricos, que es la parte principal en las cuales se van a encontrar los dispositivos de seguridad, los mecanismos de maniobra de dicha instalación. También vamos a encontrar gabinetes que se van a concentrar básicamente los dispositivos de conexión, ya sea de control misma de estas, la maniobra también, protección, medida, sobre todo la señalización, que es muy importante y que nos ayuda sobre todo a poder ver cómo es que está compuesta todo esto. Y punto muy importante a eso es la distribución de estos dispositivos que permiten una instalación eléctrica, esta ya sea funcionada adecuadamente, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta en la imagen, ahí tenemos un tablero, donde también nosotros encontramos, hay unos, por un lado podemos ver los de voltaje, unos voltímetros análogos. También podemos ver ahí, tenemos un panel touch o las pantallas de los variadores de frecuencia. También tenemos las pantallas de la temperatura, tenemos pulsadores, tenemos potenciómetros, esta ya es correspondiente a los variadores de frecuencia para poder variar la frecuencia. Básicamente esto varía la velocidad, ¿no? Según la frecuencia que se establece a un variador de velocidad. Es un componente para poder controlar un motor a la velocidad que se requiera o que se establezca. Más abajo tenemos indicadores LED. Básicamente los verdes te indican que está en marcha, ¿no? Los rojos te señalizan ciertos sensores. Digo, los amarillos, disculpen, los amarillos te indican ciertos sensores o alguna actividad. Y los rojos representan los tipos de falla generalmente. Es como alarma, ¿no? Si seguimos viendo el tablero, también encontramos manetas de 1.0, que son acciones como interruptores 1.0 nada más. Me olvidaba, en un tablero de señalización
nosotros vamos a encontrar bastante electrónica, bastante lo que es bastante electrónica. Y cuando nosotros tengamos este dispositivo, debemos de tener en cuenta de que todo lo que es electrónico, si está sometido a calor y no está en un lugar adecuado, en una temperatura donde debería trabajar todo el equipo electrónico, esta tiende a tener averías o simplemente pueden malograrse, ¿no? Es por eso que estos tableros necesitan un sistema de refrigeración. Estos tableros tienen un sistema de refrigeración ya compactas o también se les puede adicionar. ¿Y cómo? Generalmente los tableros van a variar según su capacidad y su magnitud, sobre todo las dimensiones que se va a establecer estas. Estas ya pueden ser tableros ya empotrados, autosoportables, incluso aéreos. Bueno, como referencia, ahí se está viendo el operario o el personal capacitado operando este tablero, ¿no? Como ustedes ven, justo al frente de él hay un panel touch. Es el indicador del proceso y que le va a ayudar sobre todo al buen comportamiento de este o a la buena maniobra de este tablero según su proceso que él desarrolla. Unidades de mando y señalización. Las unidades de mando y señalización es una comunicación que nos establece, ¿no? Como ya les he indicado hace un momento, es una comunicación que se establece entre hombre y máquina, teniendo una comunicación en tiempo real incluso, sobre todo en las maniobras de estas, ¿no? Las unidades de mando, como nos dice ahí, es una comunicación entre hombre y máquina que nos agrupa las funciones que necesita el operador para controlar y vigilar el funcionamiento de un proceso. Ahora, ¿qué pasa si estos no funcionan? ¿Qué pasa, digamos, si el LED indicador está quemado o está averiado o simplemente ya no trabaja? Ahí es donde el operador se va a dar cuenta que si esto está bien o tiene alguna avería. Es por eso que normalmente en todos los centros de producción o las plantas hay un tema de mantenimiento. Y muchos de nosotros sabemos que existe varios tipos de mantenimiento. Mantenimiento predictivo, correctivo. Por otro lado, el operador debe estar capacitado para que pueda percibir y comprender los sucesos en los cuales estos nos van a responder de una manera eficaz y a la solución de un determinado imprevisto. Ahora, las unidades de mando y señalización, existe una gran variedad, incluso de estas, ya sean desde lo más básico hasta lo más compacto, entre estas, ¿no? Incluso ya muchos de ahora vienen con los indicadores LED dentro de los pulsadores. Los más básicos vienen separados, y haciendo que la multifunción sea separada y nos ocupe más conductor eléctrico, ¿no? Poco a poco esto se va desarrollando y va teniendo muchas productividades según avance la tecnología. Estas de aquí van a estar disponibles en diámetros de 16 milímetros cuadrados, de 22 milímetros cuadrados y de 30 milímetros cuadrados. Esto es según la norma NEM. Lo que más se usa es el de 22 milímetros cuadrados. Este es fácil de trabajarlo y hay una cantidad de accesorios también que nos ayudan sobre todo a poder hacer las instalaciones correctas, ¿no? Hablemos un poco, mira. No sé si se nota, la norma IS 6024-1 establece el código de colores para los visualizadores de pilotos. Por ejemplo, el rojo. El rojo nos va a indicar emergencia, condición peligrosa que requiere una acción inmediata, como les había explicado hace un momento, ¿no? La presión fuera de los límites, sobrecorrido, también puede ser una ruptura de acoplamiento, etcétera. O sea, es la función que uno le puede dar, que esta nos establece como emergencia o simplemente para parar una máquina cuando ésta está averiada. Nosotros podemos darle determinadas condiciones para que ésta pueda ser encendida. Incluso podemos conectarlos a finales de carrera en el mismo tablero eléctrico para que ésta no pueda ser accionada y no funcione, ¿no? Es una infinidad de aplicaciones que uno le puede dar. Por otro lado tenemos el piloto amarillo, que básicamente es como que anormal.
Esta es una condición anormal que puede llevar a una situación peligrosa, presión fuera de los límites, activación de una protección, ojo, activación de una protección. Esta activación puede ser dada por sensores también, entre otros, ¿no? El piloto blanco. El piloto blanco es la información de neutro. Esta básicamente comunica que puede ser presencia de tensión de red, etc. El pulsador rojo, ya habíamos hablado, es de emergencia, en caso de peligros. También para de emergencia cuando existe una parada de emergencia, cuando se le acciona, ¿no? Nosotros sabemos que una parada de emergencia, como es como un tipo honguito, eh, bueno, a ver si no, también los puedo dibujar. A ver, si quiero les voy a dibujar ya. Estos de aquí, mira, como pueden ver en la pantalla, son paradas de emergencia. Este también es como un honguito. Uno presiona y activa, automáticamente se activa y desconecta todo el sistema. Estos pueden ser mecánicos, pueden ser por pulsos, dependiendo al tipo de accesorio que elija en este caso, el proyectista o el tablerista. Eh, el pulsador amarillo anormal acciona en caso de condiciones anormales. Estos son, ¿no? Pulsadores. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el pulsador amarillo en una marcha, en un ciclo automático, puede interrumpir esto, ¿no? Bueno, vamos por otro punto. Actualmente se utilizan bastantes y diferentes tipos de estas. Los más básicos se han establecido, estas aquí, ¿no? La verde, la roja, que antes venían simplemente con botones, pero no encendían. O sea, eran botones, pero no. Pero actualmente ya vienen, incluso si ustedes se dan cuenta aquí, este es un tipo, ya viene transparente o incluso el color más no tan claro, y así esta puede ser iluminada, ¿no? Estos son los básicos, venían así. Ahora, los que tienen muchas funciones son estas de aquí, que son más compactas y a la vez son más grandes. Ahora, también existe este tipo de maniobra que está aquí, que prácticamente solamente se puede instalar con distintos cables y esta se puede llevar incluso a maniobrar. Es como pulsadores, indicadores movibles, no son estáticos, se pueden mover. Este aquí son los indicadores que básicamente son estáticos en los tableros eléctricos. Estos son pulsadores que pueden estar en alguna máquina o algún dispositivo que tenga marcha. Aquí tenemos un pulsador. Tenemos una sirena de aviso también que nos puede ayudar peligro. Eh, Aquí tenemos una bocina que nos ayuda a identificar o nos avisa un peligro. También puede ser alguna actividad o también por conteos, dependiendo al tipo de programación o la condición que nosotros le demos. Todo esto, básicamente todo esto de aquí son accesorios que nos van a ayudar a poder indicar y sobre todo tener la comunicación de hombre-máquina, ¿no? O hombre-producción, dependiendo del tipo de proyecto que seas. Pasamos por otro lado, tenemos pulsadores y pilotos. En pulsadores y pilotos, ya habíamos hablado hace un momento, los pulsadores se usan en mandos generales de arranque y de parada, también en mandos de circuito de seguridad, sobre todo el más importante y el más básico, el paro de emergencia, ¿no? Estos pueden ser metálicos, cromados para ambientes de servicio intenso. Esto básicamente depende al lugar y al ambiente donde va a trabajar. Si nosotros vamos a estar en un lugar donde va a haber bastante calor, o una planta secadora, incluso un proceso donde exista bastante calor y las temperaturas sean elevadas, no se va a poner el de PVC, ¿no? Porque esta puede tender a derretirse. Se puede cambiar por otros accesorios que pueden ser metálicos o incluso las aleaciones diferentes a estas para que estas no puedan tener ninguna avería y no pueda dificultar el proceso. Por otro lado, tenemos también el que es totalmente plástico para ambientes agresivos, ¿no? Esto
en cuanto a lugares donde exista bastante baja temperatura, cuando estén los grados, ¿no? Donde el metal a veces tiende a dilatarse y no tenga un accionamiento o una maniobra mecánica adecuada. Por el lado derecho nosotros vamos a ver algunos de estos de aquí, como ya les había mencionado, los más básicos. El más básico aquí, en donde nosotros podemos ver, vamos a buscar los pilotos. Este de aquí es un piloto. Y si se dan cuenta, todos los pilotos tienen un nombre. Y ese nombre indica qué, qué proceso o qué máquina está funcionando. Aquí tenemos una serie de velocidades. Básicamente esto de aquí es un variador de frecuencia que indica, ¿no? Y también indica el motor, ¿no? Las conexiones. En este caso vamos a tener la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, velocidad 5, velocidad 6. Esta se la puede hacer en programación a un variador de frecuencia cuando se le parametriza por parámetros, ¿no? Es como que código 1, código 2, código 3, código 4. Y para perfecta interpretación y conocimiento del operador se le puede abreviar y así no puede tener problemas. Por otro lado, tenemos la llave de encendido, que es el 1-0, es donde te indica esto, se activa y cuando está apagado también se prende el rojo y se desactiva el verde, ¿no? Tenemos la parada de emergencia, esta es la falla que detecta la máquina, esta es la de marcha y por otro lado, esta es para la inversión de giro también. Básicamente, no es necesario que esté una persona tan capacitada a conocer en el tema, ¿no? Simplemente con la intención de que pueda interpretar todo este tablero eléctrico, sobre todo el tablero de control, puede desarrollar esto y saber los parámetros según esto sea establecido con la máquina o el proceso que va a desarrollar. Básicamente es leer y saber interpretar qué proceso es la que está ejecutando o qué proceso es la que tiene la máquina que va a operar. Bueno, pasamos a otro punto. Balizas y columnas luminosas. También hace un momento se lo había comentado sobre este tema, donde nosotros rápidamente vamos a poder identificar incluso con la norma. Las balizas y las columnas luminosas prácticamente son elementos de visualización óptica que nos indica el estado de un determinado proceso. ¿Esta para qué? Ya se le había comentado que es para la indicación y la comunicación de hombre-máquina. En este caso, nosotros sabemos que el rojo es emergencia, que el verde es marcha y el amarillo nos ayuda o nos avisa que un proceso puede estar fallando o algo está fallando. Es un parámetro que te da una indicación y te puede avisar y comunicar posibles fallas a desarrollarse. En este lado pasa lo mismo. Acá también tenemos un amarillo que básicamente te indica de frente. Bueno, la baliza consta de un único elemento luminoso. Las columnas sí son varios elementos luminosos, como el primero que está aquí, y con un avisador acústico, ¿no? Necesariamente la baliza de la columna, o sea, la columna de esa baliza viene a veces con una sirena. Cuando parte una producción o una marcha, esta tiende a tener, ¿no? Un avisador acústico, puede ser una sirena, una bocina, dependiendo del proceso que se le establezca. Ahora, ¿cómo es que se basa todo esto? Siempre hablamos de normas, las normativas nos someten a todo esto, pero ojo, las normas eh, no es que la maneja internacionalmente, puede ser un proceso, un código, pero estas normas, las marcas, son las que son los acreedores y los dueños, prácticamente el autor de estas normas, y no es que la puedan vender o que la puedan pasar. Si bien es cierto, en Internet nosotros encontramos una pequeña reseña o a lo que es a lo que se dedica, pero no básicamente cómo es que interpreta la empresa fabricante de esta norma, porque ellos lo desarrollan según el código y según la función
Bueno, hablemos algo muy rápido, según la norma de la IEC, en este caso la 624-1. Bueno, nos va a establecer, ¿no?, los códigos de colores correspondientes a los mensajes que deben ser indicados, según la norma IEC. Señalización luminosa, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, acción obligatoria, acción del operador requerida, ¿no? Blanco, chequeo opcional. Solo son dos puntos importantes que se debe desarrollar. Por lo demás, el rojo, verde, amarillo, nosotros ya sabemos cómo indicador. Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí también tenemos una composición de estos colores. Está en la parte de aquí. Incluso pueden ser exteriores e inferiores. Aquí incluso tenemos una hoja o una hoja guía para que nos pueda ayudar. Si se dan cuenta por aquí, tenemos el tema de PLC. Los PLC ya ustedes saben que la comunicación es inmediata y la respuesta es directa, ¿no? Es como un centro de control. Prácticamente más fácil de determinar, ¿no? Eh, Rápidamente pasamos con este tema. Vamos al otro. Voy a borrar. Bueno, aquí les traigo a conocer algunos tableros eléctricos ya sofisticados. Tableros eléctricos que vienen según cálculos, ya están establecidos las normas, pero cabe recalcar que las normas cada fabricante lo maneja, ¿no? Y estas se establecen según la capacidad, según el ambiente de trabajo, según la magnitud de trabajo que va a desarrollar, sobre todo al área donde va a trabajar. Tenemos tableros eléctricos que pueden incluir mismos sistemas de medición, control, maniobra, protección diseñados también. Estos son exclusivos, ¿no? Para cada aplicación puntual a lo que se requiere. Vamos a tener tableros con variadores de frecuencia, tableros también conocidos como tableros de velocidad, ¿no? Variadores de velocidad. Si se dan cuenta, aquí tiene un sistema de protección. Ahí tiene una caja, llámalo así, una compacta que básicamente es esta de aquí. Esta es una infinidad de componentes electrónicos, incluso ya se desarrolla bastante microelectrónica que ayuda a variar la velocidad de los motores, ¿no? Si se dan cuenta, es una parte del componente del tablero, también llega a tener su circuito de fuerza para la conexión de estas. Algunos dispositivos de control también se puede llamar sensores, incluso puede ser PTC, sensores de temperatura, incluso de velocidad de esas para ser corregidas. Por aquí nosotros vamos a ver simplemente pulsadores o indicadores luminosos para la comunicación del operador. También vamos a tener pantallas panel touch, sobre todo para el tema de programación y saber la codificación de estas, también para visualizar los parámetros que se desarrollan, ¿no? Por otro lado, nosotros también vamos a tener arrancadores de estado sólido o arrancadores suave, ¿no? Ya también el tablero viene compacto, esta es en la marca WEG, tiene su panel touch. Esto de aquí aparentemente parece una pantalla, pero no, son los filtros de aire para poder insertar aire incluso purificado, ¿no? Esto ya se usa en lugares donde existe bastante producción y contaminación, siempre y cuando no exista una sala de tableros, ¿no? O una sala de control. Por otro lado, nosotros vamos a ver tablero de corrección de factor de potencia. Este tablero de aquí, ¿qué entendemos por tablero de corrección de factor de potencia? ¿Se dan cuenta ustedes? Acá tenemos todo lo que es todo el fluido eléctrico, las protecciones. La parte de aquí tenemos contactores que nos van a ayudar incluso a conmutar estas. Y la parte de aquí abajo nosotros vamos a encontrar condensadores. Con los condensadores, nosotros con un banco de condensadores, como vemos ahí, con un banco de condensadores, nosotros vamos a corregir el factor de potencia, sobre todo la corriente parásita que no es aprovechada y la corriente que no está en la red y nosotros pagamos. Sobre todo esto cuando hay fallas y no tenemos una correcta
energía, ¿no? Es por eso que se le llama factor. Por el lado derecho nosotros encontramos tableros de distribución, ya sean generales o seccionales. Todo tablero de distribución o general, ya sea en industria, netamente industria, siempre viene con indicadores. La parte de aquí nosotros vemos, puede ser voltímetro, también puede ser un amperímetro. Tenemos algunos pulsadores o también indicadores LED que indican qué secciones o qué áreas están instaladas correctamente o ya están iniciando operaciones. Por ese lado nosotros tenemos termomagnéticos, a simple vista se ve termomagnéticos del tablero de distribución. Aquí las llaves más grandes o los termomagnéticos de más amperaje para poder contrarrestar toda esta lista de termomagnéticos. Hay una llave de fuerza incluso, dependiendo al tipo y al área donde se desarrolla. Pasamos a otro lado. Vamos a tener también tablero para transferencia de grupo de red. ¿Qué es un tablero para transferencia? Un tablero para transferencia nos ayuda a directamente poder recuperar la red o la producción en este caso. Cuando existe un corte, es básicamente como un grupo electrógeno, pero estas que se suministra a la red sin poder dificultar las líneas de estas, ¿no? Basándonos en RST, como les comentaba, sin poder, les estaba comentando sobre el tablero de transferencia de grupo de rotación, sin poder dañar incluso sin poder cruzar la red, ¿no? La secuencia, el RST. Esta ya viene codificada, incluso establecida. Una vez que nosotros tengamos la ausencia del fluido eléctrico, automáticamente se prende nuestro grupo electrógeno y nosotros hacemos el cambio de la red del grupo electrógeno a todo nuestro circuito, ¿no? Toda la red que está así automáticamente, esta se recupera y también desconectando o bajando la llave, por eso se llama tablero de transferencia, la llave de la red del fluido eléctrico que es de la principal, ¿no? Ya con el grupo electrógeno nos ayudamos. En esta existen bastantes presentaciones, también existen bastantes funciones para diferentes tipos de sistemas, incluso de la misma cantidad eh, de potencia que se establece en todas las plantas o plantas procesadoras, dependiendo del tipo de proyecto y la magnitud. Ahí podemos ver 4 presentaciones, incluso estos vienen presentaciones más grandes, dependiendo de la potencia, como se les mencionaba, ¿no? También tenemos tableros con arranque, disculpen, tableros con arranque de estrella triángulo. Estas básicamente son para protección del motor, también son para el arranque suave de este. En industria nosotros vamos a encontrar que un arranque estrella triángulo ya puede ser directamente programado mediante un PLC, un control, un nano PLC, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Lo más básico de esto va a ser por contactores. ¿Y qué es lo que tiene? Vamos a necesitar un interruptor termomagnético dependiendo a la carga y a la corriente que se va a establecer. De ahí dependemos de guardamotores, también puede ser relés. Y la comunicación de esas, la que va a trabajar aquí, son los contactores, ¿no? Los contactores quienes nos ayudan. Y para la conexión de estos, los conectores tipo galleta. Vamos a tener la identificación del voltaje, el amperaje, y también incluso aquí mismo los indicadores cuando esto es que hace el buen cambio de estrella triángulo. También existen ahora la instalación de estas con tableros de arranque de estrella a doble estrella, que ya no es básicamente 3 contactores, ya son 4 contactores, incluido un temporizador, ¿no? El temporizador es quien nos ayuda a poder hacer este proceso. Por otro lado, pasamos básicamente a los tableros para automatizaciones. Los tableros para automatizaciones, básicamente, esto ya establece por norma. Acá se respeta bastantes puntos, incluso el mismo sistema de cableado, ya basado en cargas, el tema de peinado, para las interpretaciones que se da para la codificación de cada una de estas, porque aquí vamos a tener una infinidad de cables, ¿no? Incluso para el tema de control podemos tener incluso 300, 400, dependiendo la cantidad, siempre dependiendo de la cantidad del proceso, la magnitud, cuánto control vamos a tener sobre esta, ¿no?
Un tablero para automatización, ya esto requiere de tableros incluso de distribución, tableros de paso para poder hacer las conexiones. ¿Por qué? Porque el mismo transcurso y la magnitud de estos conductores son en gran cantidad y son de gran dimensión. Estamos hablando en metros lineales. Ahora, los tableros de automatización para los automatismos de todas máquinas industriales también requiere de refrigeración. La refrigeración tiene que ser permanente y constante para que ésta tenga un funcionamiento muy correcto de estas y así no puede ser averiado el sistema y de los componentes electrónicos que se establecen dentro de estos. Sobre todo por el tema del proceso o de los microprocesadores que lleva esto. Pasamos a unas imágenes de referencia de los tableros eléctricos, ¿no? Ya les había mencionado todos los procesos que se desarrollan. Muy rápidamente por aquí nosotros vamos a ver un tablero de control donde tenemos variadores de frecuencia. Acá indicadores de voltaje, amperímetro, indicadores LED para comunicación hombre-máquina. Por este lado tenemos variadores de velocidad. ¿Y por qué sale un cable? Es también, si se dan cuenta, hay un cable. Ese cable es para la comunicación de la pantalla, así poder introducir parámetros o verificar los mismos parámetros. Si se dan cuenta, aquí tenemos una llave de fuerza grande. Tenemos algunos condensadores para la corrección del factor de potencia. Algunas llaves de líneas para poder suministrar de estas. Por este lado tenemos los pulsadores. Estos ya son, si se dan cuenta, son pulsadores ya con indicadores LEDs ya incorporadas. Una vez las presiona, ya prenden inmediatamente. Hay otras que prenden y tiene otro accesorio todavía para que pueda prender. Bueno, estas son las actuales, son las modernas que se tienen. Por acá tenemos pulsadores tipo 1.0 que son conocidos como manetas. Por este lado tenemos también un tablero. Básicamente tenemos contactores, arranque de estado sólido, conexión tipo galleta. Aquí abajo tenemos ferromagnéticos, algunos relés indicadores, más relés, conectores tipo galleta también. Por aquí, no sé si no se logran apreciar por aquí. También tenemos contactores, incluso están haciendo puente determinado para un cierto proceso, ¿no? Aquí ya tenemos también una llave de fuerza, indicador, incluso puede ser para, para la transferencia de carga. Bueno, secuencialmente son algunos dispositivos o accesorios que van dentro de un tablero electrónico, de un tablero eléctrico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre construcción y especificaciones técnicas de un tablero eléctrico. Nosotros sabemos que todo esto es un proceso constructivo, ¿no? Tiene bastantes formas constructivas, de las cuales esas son pueden ser metales, pueden ser de poliéster. Y bueno, por un lado, sabemos que todos estos dispositivos y componentes de un tablero deben montarse dentro de cajas o gabinetes o armarios que van a depender el tamaño que ellos alcancen, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros primero deberíamos de conocer nuestro tamaño, la magnitud de nuestro accesorio para poder nosotros empotrarlos ahí y hacer las instalaciones correctas. Así no tener problemas con temas de dimensionamiento o simplemente el no poder llegar a terminar el armado que se iniciaba desde un momento, ¿no? Otro punto importante es que la cubierta interna debe tener una finalidad que esto impida el contacto de cuerpos extraños con las partes energizadas, o sea, contacto a fuerza, ya sea descarga eléctrica directa o indirecta, ¿no? Por otro lado, estas partes deben ser energizadas que queden a un alcance del usuario al operar las protecciones o dispositivos de maniobra. Prácticamente esto nos ayuda a no hacer un contacto directo. Bueno, existen tres tipos de tableros eléctricos. Existe, como ya les indicaba, el metálico, ¿no? El que conocemos comúnmente suele ser de un costo menor, se utiliza para soluciones sencillas, en donde el ambiente no es muy agresivo, protegido contra la lluvia y el polvo. Acero inoxidable. Esto se utiliza generalmente en la industria de alimentos, ¿no? Donde no debería existir nada de corrosión, de polvo, suciedad, porque es una industria alimentaria. Incluso
los mismos sistemas, equipos, hablando ya mecánicamente, o incluso las mismas mangueras de los ductos, son eh, para el tema de industria de alimentos, ¿no? No puede ser de metálico, tampoco de plástico, ni de poliéster. Esto es un tema muy importante en la industria alimentaria que exige ciertas normas para que se establezca. Bueno, en general esto es como para que sea un fácil lavado, ideal para industrias también, que se necesita conserva o inocuidad. Por otro lado, tenemos el de poliéster, ideal para trabajar en temperaturas por debajo de lo normal, porque este material básicamente se va a hacer que genere menos condensado en las paredes del tablero, reduciendo el riesgo de cortocircuitos. Sobre todo por su fácil trabajo y la adherencia que tiene esta, ¿no? De estos tres tipos de tableros, según las normas que se establece, cabe recalcar que todas estas deberían ser herméticos, sellados y deberían tener sistema de refrigeración si es que existe un tema de ambiente elevado. Bueno, llegando a la norma IS, ¿no? La que siempre todos hemos hablado y como les había indicado, esta norma siempre se establece sobre todo todos los fabricantes. ¿Por qué? Porque los fabricantes son los únicos que manejan y son acreedores de esta norma, porque ellos fabrican y desarrollan, ¿no? Ya luego se hace básicamente una copia según a lo que nosotros leemos. Pero en sí, la norma ya se cuesta y no es fácil de adquirir. Lo que nosotros entendemos y sabemos es de que a grandes rasgos puede interpretar y la poca información que tenemos sobre esto. Bueno, básicamente el IS es una comisión de técnica internacional que ha sido creada en 1906, una organización internacional de normalización, organización sin fines de lucro, comprende todos los comités nacionales. Por otro lado, también promueve la cooperación internacional. Solo promueve, ojo. Aquí un conjunto que aparamenta para la baja tensión, calderos armados. Vamos a tener algunas normas que nos establece eso. Tenemos desde el IS 61439-1 hasta el -7, que nos habla de reglas generales, conjuntos armados, tableros de repartición, tableros de faena, tableros de distribución, canalizaciones prefabricadas, vehículos eléctricos. Son algunos parámetros que básicamente nosotros tenemos como conocimiento, ¿no? Nosotros en estas vamos a tener en todo esto cuadros de potencia, distribución terminal, para redes públicas, canalizaciones, cuadros para obras, y todo este sistema conjunto, ¿no? Que nos va a ayudar a una gama completa de componentes mecánicos, ya también sean eléctricos, envolventes, juegos de barras, unidades funcionales, etc. Por otro lado, tenemos que indicar que esto se puede montarse de acuerdo con las instrucciones de fábrica, ya sea en original, con el propósito de producir diferentes conjuntos. Todos estos componentes tienen una aleación entre ellas y una comunicación para que todo esto pueda ser trabajada en una unidad y no tener problemas a futuro, ¿no? Si nosotros respetamos la norma, no vamos a tener problemas y así tendremos tableros seguros, eficaces y que no tengan averías. Cabe recalcar que la norma también establece que todo esto debería tener un tiempo de programación de mantenimiento preventivo. Y respecto a los tipos de mantenimientos, tiene que ser establecido y comprendido en las fechas que sea programado. Las verificaciones de diseño. Aquí estamos hablando de los tableros, qué tipos de verificaciones debería tener en su diseño y antes de que éstas salgan al mercado, ¿no? Rápidamente, como ustedes pueden ver, tiene resistencia de material y parte, resistencia de la corrosión, propiedades de los materiales aislantes, estabilidad térmica, también tiene resistencia de calor al fuego debido a efectos eléctricos internos, resistencia de la radiación UV, eso más que todo en tema de los tableros de poliéster, elevación para transporte, impacto mecánico, el marcado, el grado de protección IP, ojo, grado de protección IP, que es muy importante para los accesorios y sobre todo el tema de componentes electrónicos o componentes de electrónica.
distancia de aislación, línea de fuga, también tenemos la protección contra descargas eléctricas, integración de circuitos de protección, entre otros, ¿no? Esta es una verificación de diseño según los tableros eléctricos que se establecen. Ya la norma y el fabricante, sobre todo el fabricante al que establece, pone en conocimiento de esto, ¿no? Es a grandes rasgos, ¿no? Bueno, llegamos a la parte final y si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, no habiendo preguntas, damos por concluido esta capacitación al día de hoy. Conmigo será otra oportunidad, un gusto y un saludo a cada uno de ustedes. Se le va a hacer la entrega del material para que puedan leer más y poder interpretar estas normas que se establecen, ¿no? Un gusto, conmigo será hasta otra oportunidad.